Marilyn Cass estaba sentada ante su escritorio, mirando un folleto brillante de aguas azules y playas de arena blanca. Los bungalows sobre pilotes que se alzaban sobre las aguas cristalinas parecían el lugar perfecto para intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pasó el dedo por la fotografía y suspiró. 2 semanas en las Maldivas costaban una fortuna, pero Marilyn estaba dispuesta a pagar el precio. A sus 37 años, ya había pasado 5 como jefa de marketing de Novofarm, una de las mayores empresas farmacéuticas de Garland. Su despacho, en la planta 22 de una torre de cristal en el distrito financiero del centro de la ciudad, reflejaba su estatus. Espacioso, con ventanas panorámicas y un mobiliario elegante y minimalista. Pero ahora todos los adornos del éxito profesional parecían palidecer frente a una vida personal a reventar. Marilyn volvió a mirar la confirmación de la reserva. $17,000 por 15 días en el paraíso, pero ¿qué era el dinero cuando se trataba de salvar un matrimonio de 10 años? Cerró la tapa del portátil y miró la foto enmarcada. Roger y ella el día de su boda. Ella con un vestido blanco de hombros descubiertos, él con un traje azul oscuro, ambos sonriendo como si les esperara una eternidad de felicidad. «Lucas, ¿puedes entrar?», pulsó el botón del interfono llamando a su ayudante. Inmediatamente apareció en la puerta un joven con el pelo bien peinado y una camisa planchada. «Me voy de vacaciones como estaba previsto. 2 semanas. A partir del lunes», dijo Marilyn, levantándose de la mesa y recogiendo sus papeles en una carpeta de cuero. «¿Las Maldivas?». Lucas sonrió. «Maldivas», asintió Marilyn, tratando de aparentar un entusiasmo que no sentía. El viaje a casa duró casi 1 hora debido al tráfico. La tarde primaveral era cálida y Marilyn bajó la ventanilla, dejando que el viento jugara con su pelo rojo oscuro. Aparcó su Lexus plateado en la entrada de la casa de 2 plantas que Roger y ella tenían en el lujoso barrio de Garland. Por lo general, la casa la recibía con silencio. Roger rara vez regresaba antes de las 8, pero hoy notó una luz en las ventanas del salón. Dentro la recibió el olor de la cara colonia de su marido y el sonido de su voz. Estaba al teléfono en el salón, sentado en el sofá con un vaso de whisky. «Tengo que irme». «Sí. Hasta luego», terminó la conversación al fijarse en ella. «Llegas pronto», dijo Marilyn mientras dejaba su bolso en la consola del pasillo. «Estoy terminando unas cosas en casa», levantó la vista Roger. Seguía siendo un hombre atractivo a sus 42 años, alto, de hombros anchos y mentón fuerte. Su pelo rubio empezaba a ralear en las sienes, pero era un signo de la edad que no hacía sino aumentar su solidez. Marilyn se acercó a la barra y se sirvió un vaso de vino tinto. «Tengo noticias», intentó sonreír. «Nos he comprado un viaje, a las Maldivas. El vuelo sale el próximo lunes». Roger se quedó helado. Luego dejó lentamente su vaso sobre la mesita. «¿Maldivas?». Su voz sonaba tensa. «No dijiste que planeabas unas vacaciones». «Quería darte una sorpresa». Marilyn se acercó a él y le tendió el folleto que había guardado de su visita a la agencia de viajes. 2 semanas en un bungalow sobre el agua, solos tú y yo. Roger cogió el folleto y lo hojeó con mirada ausente. «¿Y cuánto costó? ¿Acaso importa?». Se agachó a su lado, intentando captar su atención. «Claro que importa. No somos millonarios, Marilyn», replicó él, aunque ambos sabían que, con sus sueldos, el dinero no era un problema. 17,000. Y sí, es caro, pero ¿cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones de verdad en pareja? ¿Hace 3 años? ¿4? Roger se levantó y dejó el folleto a un lado. Se acercó a la ventana y echó un largo vistazo al cuidado césped de la entrada. «No voy a ir», dijo finalmente. «¿Qué?». Marilyn sintió que todo se contraía en su interior. «No puedo tomarme vacaciones ahora. Tenemos que lanzar un nuevo producto. Ya sabes lo importante que es para la empresa». «Roger, hablaste del lanzamiento hace un mes. Y hace 2 meses.
Siempre hay algún proyecto o lanzamiento. Intentó hablar con calma, pero notaba que le empezaba a temblar la voz. Es un trabajo, Marilyn. Así es como se construyen las carreras. No podemos dejarlo todo e irnos al otro lado del mundo cuando nos apetezca. No estamos hablando de un viaje espontáneo de fin de semana. Llevo meses planeándolo, y lo he hecho por nosotros. Se levantó del sofá. Por nuestro matrimonio, que, por si no te has dado cuenta, está a reventar. Roger se volvió hacia ella, y ella vio algo en sus ojos que nunca había notado antes. ¿Frío? ¿Indiferencia? Quizá el problema no sea la falta de vacaciones, Marilyn, dijo en voz baja. Entonces, ¿cuál es? No contestó inmediatamente, y aquella pausa le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Marilyn sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿En quién, Roger? ¿Quién es ella? Él se estremeció, y ella se dio cuenta de que había dado en el blanco. No es lo que piensas, empezó él, pero ella ya sabía que era exactamente eso. ¿Qué hora es?, preguntó Marilyn, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz cuando todo en su interior gritaba. Roger se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido tan atractivo. Unos meses, admitió. ¿La conozco? No. Trabaja para mi empresa, Heather Bright. Está en el equipo de marketing. Marketing, como ella misma. Marilyn percibió la amarga ironía de la situación. ¿Y pensaba decírmelo? ¿O esperabas que nunca me enterara? Pensaba hacerlo, desvió la mirada. No quería hacerte daño. Qué noble. El sarcasmo en su voz podría haber cortado vidrio. Roger guardó silencio, y ese silencio entre ellos se hacía más pesado a cada segundo. Te dejo, Marilyn, dijo finalmente. Iba a decírtelo este fin de semana, pero te gané en el viaje a las Maldivas, terminó ella por él. Él asintió, y ese simple movimiento de cabeza redefinió los 10 años que llevaban juntos. Marilyn se terminó el vino de un trago y dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que casi se rompe. «Recoge tus cosas», dijo. Roger no discutió. Subió las escaleras y ella no tardó en oírle abrir y cerrar los cajones de la cómoda y mover las perchas del vestidor. Marilyn permaneció en el salón, con la mirada fija en un punto. No lloraba. Todavía no. 20 minutos después bajó las escaleras con 2 maletas. Sus movimientos eran apresurados, como si tuviera miedo de cambiar de opinión o temiera que ella empezara a detenerlo. «He llamado a un taxi», dijo Roger mirando el reloj. «Estará aquí en 5 minutos». «Qué conveniente». Marilyn seguía sentada inmóvil. «Ya está planeado». «Marilyn, yo...» «No». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Vete ya». Él hizo una pausa, como si fuera a decir algo, pero luego se limitó a asentir y se dirigió hacia la puerta. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía fuera. Marilyn se asomó a la ventana y vio un taxi amarillo frente a su casa. Roger bajó, cargó las maletas en el maletero y se sentó en el asiento trasero. Marilyn quiso darse la vuelta, pero no pudo, y entonces vio que el taxi se detenía al final de la calle y subía una mujer, una rubia delgada con traje de negocios. Heather Bright. Buitre esperó al margen mientras su marido hacía las maletas. Solo cuando el taxi dobló la esquina, Marilyn se dejó caer de nuevo en el sofá. La conmoción fue dando paso al dolor y el dolor a la rabia. No lloraría por el hombre que tan fácilmente había borrado su pasado común. Se levantó y se acercó a la barra para servirse más vino, pero se detuvo. El alcohol no resolvería sus problemas. En lugar de eso, cogió el teléfono y abrió sus contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Fiona Last, su vieja amiga con la que hacía años que no hablaban. Fiona trabajaba en Tech World, una empresa que competía con Evercast, donde Roger era el director de tecnología. De repente, Marilyn recordó algo que Fiona había dicho hacía unos años.
algo sobre las prácticas cuestionables de algunos ejecutivos del sector tecnológico, incluida Evercast. Marilyn sintió que la fría determinación sustituía al dolor y al resentimiento. Roger había pensado que podía marcharse sin más y empezar una nueva vida con Heather, dejándola con el corazón roto y un viaje de $17,000 a las Maldivas. Estaba muy equivocado. Pulsó el nombre de Fiona en sus contactos y se acercó el teléfono a la oreja. Al tercer tono, una voz familiar respondió: «¿Marilyn? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo?» «Hola, Fiona». Marilyn trató de mantener una voz informal. «Hace tiempo que no hablamos. Escucha, tenemos que vernos. Tengo algunas preguntas sobre tu trabajo y sobre la empresa de mi marido». Marilyn se despertó el sábado como si la hubiera atropellado un camión. Se tumbó en la cama mirando al techo e intentó recomponer los pedazos rotos de su realidad. Su teléfono marcaba las 9 de la mañana. Normalmente a esa hora ella y Roger desayunaban en el porche, si el tiempo lo permitía. Hoy el porche estaba vacío. Anoche, después de su conversación con Fiona, había bebido otra copa de vino y luego otra antes de subir al dormitorio. Esperaba sollozar hasta el amanecer, pero las lágrimas no aparecieron. En su lugar, fría y cristalina determinación. Marilyn bajó a la cocina y encendió la cafetera. Mientras la máquina zumbaba, se quedó de pie junto a la ventana panorámica, mirando hacia el patio trasero. Roger siempre se enorgullecía de su césped, perfectamente cortado, sin una sola mala hierba. Igual que su imagen ante los demás, un profesional intachable, un marido cariñoso, un futuro alto directivo, la fachada sin una sola grieta. Tomó un sorbo de café recién hecho y suspiró. 10 años de matrimonio, 10 años que ahora parecían un decorado cuidadosamente construido. El teléfono vibró. Un mensaje de Fiona. «Nos vemos a las 2 en el Bluebird, como acordamos». Marilyn guardó el teléfono y pensó un momento. Fiona Last era su amiga desde la época de estudiante. Brillante, ambiciosa, un poco nerviosa. Después de licenciarse, sus caminos se habían separado. Marilyn se había dedicado al marketing farmacéutico, Fiona al sector tecnológico. Ahora ocupaba un alto cargo en TechMira, el principal competidor de Evercast. Marilyn recordó la última vez que se habían visto, en la fiesta de alguien hacía 3 años. Fiona había bebido mucho entonces y en un momento dado la llevó aparte. «Tu marido trabaja en Evercast, ¿verdad? Ten cuidado con él». En aquel momento, Marilyn lo había achacado a la rivalidad profesional y al alcohol. Ahora esas palabras sonaban diferentes. Subió al despacho del primer piso, el territorio neutral que Roger y ella utilizaban para trabajar desde casa. Encendió el ordenador y empezó a recopilar información. Abrió los archivos de fotos familiares, una selección para un futuro aniversario que ya no llegaría. Aquí están con Roger en un banco de la universidad. Jóvenes, despreocupados. Ella, estudiante de último curso de empresariales. Él, estudiante de posgrado en el Instituto de Tecnología. Ella recordaba aquel día, septiembre, hojas amarillas arremolinándose y Roger hablando de sus ambiciosos planes para cambiar el mundo de la tecnología. La siguiente foto era de su primer piso, pequeño pero suyo. Marilyn era entonces directora de marketing junior. Roger había empezado en Evercast como desarrollador medio. Apenas llegaban a fin de mes, pero eran felices. Marilyn hojeó las fotos y le vinieron a la mente los momentos de su vida juntos. La boda en una pequeña capilla en presencia de sus amigos más íntimos. La mudanza a su primera casa. La fiesta para celebrar el ascenso de Roger a jefe de proyecto. El viaje a Europa por su 5º aniversario. Se detuvo en una foto de hacía 3 años. Roger sosteniendo el premio al innovador del año por desarrollar TechSphere, una plataforma que cambió la posición de Evercast en el mercado e hizo millonaria a la empresa. Su mejor momento. Marilyn recordaba aquella noche. La cena de gala, el discurso de Roger, sus palabras de agradecimiento al equipo.
Pero no se mencionó a Néstor Quinn, el genio silencioso que Marilyn sabía que estaba detrás de muchas de las decisiones conceptuales de TechSphere. Néstor había acudido a su casa varias veces durante el periodo en que el proyecto estaba empezando. Era un hombre delgado, ligeramente nervioso, con el pelo oscuro revuelto y una mirada penetrante. Pasaba horas discutiendo detalles técnicos con Roger, dibujando diagramas, explicando conceptos. Marilyn, aunque no sabía mucho de programación, podía ver cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus ideas. Néstor es una mina de oro, dijo Roger un día, cuando el invitado se hubo marchado. Tiene ideas brillantes, pero no sabe venderlas. Demasiado modesto, demasiado técnico. Y entonces Néstor desapareció. Roger explicó que dejó la empresa por un desacuerdo con la dirección. Pero ahora, al recordar su rostro tenso durante los últimos meses del proyecto, las silenciosas conversaciones telefónicas de Roger a puerta cerrada, Marilyn empezaba a encajar las piezas del rompecabezas. Abrió su navegador y tecleó el nombre de Néstor Quinn, unos cuantos enlaces a foros profesionales, una antigua página de redes sociales, un blog de programación abandonado. Ninguna actividad en los últimos 2 años. Era como si el hombre se hubiera esfumado. Entonces intentó otra consulta, Néstor Quinn TechSphere Patent. Uno de los enlaces la llevó al sitio web de la Oficina de Patentes. Estudió el árido texto jurídico durante un buen rato hasta que encontró lo que buscaba. La patente de la tecnología clave utilizada por TechSphere estaba registrada a nombre de Evercast, y Roger Cass figuraba como inventor principal. El nombre de Néstor aparecía en la lista del equipo, pero solo como uno de la docena de miembros del proyecto. Marilyn se reclinó en su silla, recordando aquellas conversaciones nocturnas en la cocina cuando Néstor, entusiasmado por las nuevas ideas, no paraba de hablar de su visión. No era una experta en tecnología, pero incluso para ella era obvio que Néstor era la fuerza motriz del proyecto. Como experta en marketing, conocía el valor de una buena presentación. Roger sabía dar ideas a la dirección, hablar en reuniones y expresar conceptos complejos con palabras sencillas. Esas habilidades le convertían en la estrella de la empresa, mientras que Néstor permanecía en la sombra. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. «Hola, soy Fiona. ¿Puedo ir temprano? ¿Sobre la 1? «Sí, claro», contestó Marilyn mirando el reloj. «Te espero». Desconectó y volvió al ordenador. Pasó la hora siguiente investigando todo lo que pudo encontrar sobre Evercast, TechSphere y Roger. Revistas de negocios, comunicados de prensa, entrevistas. Roger hablaba del proyecto como de una idea suya, del enfoque revolucionario que había desarrollado. En una entrevista encontró una breve mención a diferencias creativas en el equipo de desarrollo. «A veces hay que tomar decisiones difíciles», dijo Roger con rostro serio. «No todo el mundo puede ver el panorama completo, el panorama general». Marilyn sonrió amargamente. Empezaba a verlo cada vez más claro. Sonó el timbre y la sorprendió viendo la presentación de Roger en la conferencia sobre tecnología. Cerró rápidamente la pestaña y fue a abrirla. Fiona tenía casi exactamente el mismo aspecto que hacía 3 años. Alta, con un corte de pelo corto teñido de rubio platino y unos ojos grises y penetrantes. Solo se le notaban más las arrugas de las comisuras de los ojos. «Marilyn», abrazó a su amiga. «Me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables». «Gracias por venir». Marilyn la condujo a la cocina. «¿Café?» «Algo más fuerte sería mejor». Fiona tiró su bolso en una silla. «¿Tienes whisky?» Marilyn sacó una botella y 2 vasos. Sirvió una pequeña porción de cada uno. Así que Fiona tomó un sorbo. «Roger se fue con su amante, ¿y tú quieres saber lo que yo sé sobre su trabajo?» «Bingo», asintió Marilyn. «Una vez me dijiste que tuviera cuidado con él. Y no me hiciste caso. Era mi marido,
Creía que le conocía. Fiona hizo girar el vaso entre sus manos, pensativa. Se habla mucho en el mundo tecnológico. Algunas son solo cotilleos, pero a veces no hay humo sin fuego. «Háblame de Néstor Quinn», preguntó Marilyn sin rodeos. Fiona enarcó las cejas, sorprendida. «¿Sabes lo de Néstor?», me preguntó. «Solía venir a nuestra casa. Trabajó con Roger en la tecnosfera. Y luego desapareció». No desapareció del todo. Fiona dejó su vaso. Después de dejar Evercast, estuvo un tiempo en paro. Luego aceptó un trabajo en una pequeña empresa de otro estado. Por lo que sé, ahora trabaja a distancia, alejado de las grandes corporaciones. ¿Qué pasó entre él y Roger? Fiona miró a Marilyn con atención. ¿De verdad quieres saberlo? Podría cambiar tu forma de pensar no solo sobre tu marido, sino sobre los últimos años de tu vida. Ya no es mi marido, dijo Marilyn con firmeza, y quiero saber la verdad. Fiona asintió. En la industria, mucha gente sabe que la Tech Sphere fue idea de Néstor. Los algoritmos básicos, la arquitectura del sistema, todo se le ocurrió a él. Roger era el director del proyecto, coordinaba el trabajo, se comunicaba con sus superiores, conseguía la financiación. Pero el núcleo intelectual lo creó Néstor. Entonces, ¿por qué está el nombre de Roger en la patente? Porque sabía cómo jugar el juego corporativo. Fiona terminó su whisky. Poco a poco fue apartando a Néstor de las presentaciones, de las reuniones con la dirección, asumiendo cada vez más autoridad para presentar el proyecto. Néstor es el típico introvertido, se sentía más cómodo en la sombra. Para cuando el proyecto estaba listo para ponerse en marcha, todo el mundo en Evercast lo veía como una idea de Roger. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué se fue Néstor? La versión oficial es diferencias creativas. Extraoficialmente, Néstor empezó a exigir reconocimiento por sus contribuciones cuando se dio cuenta de que sus ideas hacían ganar millones a la empresa. Surgió el conflicto. Hizo una pausa Fiona. Corrió el rumor de que Roger había proporcionado a la dirección material que demostraba que Néstor había incumplido la ética empresarial. A Néstor se le ofreció la opción de marcharse discretamente o con un escándalo. Y eligió irse discretamente, terminó Marilyn. Así fue. Firmó un acuerdo de confidencialidad, recibió una indemnización y desapareció del radar. Marilyn se levantó y paseó por la cocina. El rompecabezas se iba sumando, revelando un cuadro desagradable. ¿Quieres encontrarlo?, preguntó Fiona. Sí, asintió Marilyn. ¿Puedes ayudar? Tal vez. Pero antes de seguir adelante tengo que preguntarte, ¿qué piensas hacer con esta información? Marilyn se detuvo junto a la ventana, contemplando el inmaculado césped que Roger había cuidado con tanto esmero. Restablecer la justicia. Es arriesgado, advirtió Fiona. Evercast tiene un ejército de abogados. Roger tiene fama de innovador. Y Néstor tiene un acuerdo de confidencialidad firmado. Lo sé, se volvió Marilyn hacia su amiga, pero también sé cómo funciona el mundo empresarial. La reputación lo es todo. Si la verdad sale a la luz, no hay abogados que valgan. Y estás preparada para las consecuencias. No es solo Roger, ¿verdad? También es tu vida. Mi vida ya ha cambiado, volvió Marilyn a la mesa. Ayer Roger se subió a un taxi con sus maletas y se marchó con su amante, después de 10 años de matrimonio. ¿Crees que pensó en las consecuencias para mí? Fiona estudió el rostro de su amiga en silencio y luego asintió. Bien, te ayudaré a contactar con Néstor, pero no puedo prometerte que acepte hablar. Han pasado 3 años, puede que ya haya pasado página. Gracias. Marilyn sonrió débilmente. Mientras tanto, cuéntame más sobre Evercast, sobre los proyectos de Roger, sobre su equipo. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del mundo tecnológico de Garland. Fiona, aunque había trabajado para un competidor, conocía bien el funcionamiento interno de Evercast. ¿Qué sabemos de Heather Bright?
preguntó Marilyn cuando la conversación giró en torno al actual equipo de Roger. Una estrella en ascenso, sonrió Fiona. Ambiciosa, inteligente, sin principios. Dicen que enseguida se dio cuenta de a quién tenía que engancharse para hacer carrera. A mi marido, comentó Marilyn con amargura. Exactamente. Tras el éxito de Tech Sphere, Roger se convirtió en el chico de oro de Evercast. La dirección le promociona como el próximo vicepresidente de desarrollo. ¿Y qué consigue con ello, además de la cama de un hombre casado? Ascenso profesional, acceso a proyectos importantes, la oportunidad de aprender de un innovador reconocido. Fiona señaló con los dedos las comillas en el aire. Se rumorea que ya la han ascendido a jefa del equipo de marketing del nuevo proyecto de Roger. Marilyn frunció el ceño. ¿Nuevo proyecto? Neuroesfera. Un desarrollo de las ideas de TechSphere, pero utilizando elementos de inteligencia artificial. Por lo que sé, su lanzamiento está previsto para dentro de 3 meses. Roger ha vuelto a la carga y Heather forma ahora parte de su equipo. Marilyn asintió lentamente, reflexionando sobre lo que había oído. Un plan empezó a formarse en su cabeza. ¿Irás a ver a Néstor? Sí. Llamaré a alguien que pueda saber cómo contactar con él. Fiona se levantó, preparándose para salir. Pero, Marilyn, ten cuidado. Lo que sea que estés tramando podría tener consecuencias impredecibles. Entiendo los riesgos. Marilyn acompañó a su amiga hasta la puerta. Pero la justicia merece la pena. Cuando Fiona se marchó, Marilyn volvió al despacho y abrió un nuevo documento en el ordenador. Lo tituló Estrategia. Se quedó mirando la pantalla en blanco durante un buen rato y luego empezó a teclear. Objetivo: restablecer la justicia histórica y mostrar la verdadera cara de Roger Cass. Paso 1. Encontrar a Néstor Quinn y obtener su versión de los hechos. Segundo paso: reunir pruebas que demuestren la contribución de Néstor a la creación de la tecnosfera. Tercer paso: determinar el momento y la forma adecuados para hacer pública la información. Paso 4. Prepararse para las ramificaciones legales. Marilyn releyó lo que había escrito. El plan era solo un esbozo, pero era un comienzo. El comienzo de sus represalias. Cerró el documento y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo de Garland de naranja y rosa. El folleto de las Maldivas seguía sobre la mesita. $17,000 por 15 días en el paraíso. Marilyn lo cogió y lo guardó en el cajón del escritorio. Las Maldivas podían esperar. Ahora tenía cosas más importantes que hacer. El lunes llegó inesperadamente rápido. Marilyn debía estar volando a las Maldivas, pero en lugar de eso estaba sentada en su despacho de Novo Farm repasando el plan de la campaña de marketing de un nuevo medicamento. El trabajo siempre había sido su salvación cuando su vida personal se resquebrajaba. Hoy era especialmente cierto. «Lucas, cancélamelo a las 2», le dijo cuando un asistente le trajo el café. «¿Se cancelan las vacaciones?», preguntó con cautela. «Ha habido un cambio de planes», respondió Marilyn brevemente sin entrar en detalles. Durante el fin de semana recibió un mensaje de Fiona. «Encontrado Néstor. Vive en Raywood, eso está a 3 horas. Quedamos en vernos. Aquí está el número». Y un número de teléfono con prefijo de otro estado. Marilyn llamó el domingo. La conversación fue corta y tensa. «¿Marilyn Cass, la esposa de Roger?». La voz de Néstor sonaba desconfiada. «Ex mujer», corrigió. «Necesito hablar contigo sobre la tecnosfera». La pausa al otro lado del hilo fue larga. «Firmé un acuerdo de confidencialidad». «Lo sé. Pero no se trata de secretos comerciales. Se trata de imparcialidad». Otra pausa. «Ven al Green Corner Café en Raywood mañana, a las 3 de la tarde». Y ahora estaba conduciendo por la autopista, en dirección a la pequeña ciudad de Raywood. 3 horas al volante le habían servido para planificar la conversación.
Estaba claro que Néstor no quería hablar del pasado, pero había accedido a reunirse con ella. Algo en sus palabras sobre la justicia le hirió. Raywood resultó ser una típica pequeña ciudad estadounidense, una calle principal con tiendas y cafés, un edificio municipal con una bandera, un parque con juegos infantiles. The Green Corner estaba en la esquina de las calles Main y Maple, un pequeño café con una terraza cubierta de hiedra. Marilyn entró y reconoció inmediatamente a Néstor sentado en una mesa en el rincón más alejado. No había cambiado mucho desde su último encuentro. El mismo pelo oscuro despeinado con mechas grises en las sienes, las facciones afiladas, los ojos marrones penetrantes detrás de las gafas, solo que parecía más tranquilo, más relajado de lo que ella lo recordaba. Señor Quinn se acercó a la mesa. Néstor, por favor, se levantó él, estrechándole la mano con torpeza. ¿Le apetece un café? Me encantaría. Mientras la camarera tomaba el pedido, se estudiaron en silencio. Marilyn se dio cuenta de que Néstor miraba de vez en cuando hacia la puerta principal, como si temiera que alguien pudiera entrar. No te preocupes, Roger no sabe que hemos quedado, dijo ella cuando la camarera se hizo a un lado. No es que le tenga miedo a Roger, sonrió Néstor débilmente. Es solo que no quiero volver a ese período de mi vida. Fue desagradable. Lo comprendo. Marilyn dio un sorbo a su café. Pero a veces el pasado vuelve por sí solo, lo queramos o no. ¿Qué necesita exactamente SRA, Cass? Marilyn, por favor, necesito la verdad sobre la tecnosfera, sobre lo que pasó entre Roger y tú. Néstor la miró durante un largo instante y luego suspiró. ¿Por qué quieres eso? ¿Vengarte de tu ex marido? En parte, admitió Marilyn con sinceridad, pero también justicia, para ti. No necesito justicia. He seguido adelante. Tengo mi propia pequeña empresa de consultoría, unos pocos clientes, una vida tranquila. Y el reconocimiento, tu contribución a la tecnología que convirtió a Evercast en líder del mercado y a Roger en una estrella emergente. Sus dedos temblaron ligeramente sobre la taza. Es una vieja historia. Una que continúa. Marilyn se inclinó hacia adelante. Roger está trabajando ahora mismo en la neuroesfera, un desarrollo de sus ideas, supongo. Néstor levantó la vista y Marilyn vio un brillo de interés en sus ojos. Así que decidieron desarrollar un algoritmo adaptativo después de todo. ¿Lo sabías? Era una ampliación lógica. El concepto original de TechSphere ya sentaba las bases para la integración de redes neuronales. Se calló, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. «Háblame del concepto», preguntó Marilyn con suavidad. «Sobre tu concepto». Néstor dejó la taza y guardó silencio durante largo rato, como si sopesara los pros y los contras. Finalmente, dijo en voz baja, «Este ha sido mi proyecto desde el principio, mi idea, mis algoritmos, mi arquitectura. Roger era el jefe del equipo, encargado de la parte administrativa. Conocía bien la política de la empresa, sabía con quién hablar, cómo presentar la idea a la dirección. ¿Utilizaba tus ideas haciéndolas pasar por suyas? Al principio no. Néstor negó con la cabeza. Al principio éramos un equipo. Él hacía presentaciones, yo desarrollaba soluciones técnicas, parecía un reparto de papeles justo. ¿Y después? Luego el proyecto empezó a cobrar impulso. La dirección vio potencial en él, asignó más recursos, amplió el equipo. Y Roger cambió. Néstor miró a algún lugar por encima de su hombro, inmerso en recuerdos. Empezó a apartarme de las decisiones clave, a hablar cada vez más de la tecnosfera como una idea suya. En las reuniones con la dirección, presentaba las ideas como si se le hubieran ocurrido mientras hacía footing o se duchaba. ¿Y tú lo permitías? Fui un ingenuo, rió Néstor con amargura. Pensaba que lo principal era crear algo significativo y que el reconocimiento era secundario. Además,
Roger sabía cómo persuadir. Decía que era mejor para el proyecto, para el equipo, que la dirección aceptaría mejor su información. Marilyn asintió, reconociendo las tácticas familiares de su marido. Roger siempre sabía cómo presentar una situación de forma que sus acciones parecieran razonables y necesarias. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?, preguntó. La patente, respondió Néstor con sencillez. Cuando vi la solicitud en la que Roger figuraba como inventor principal y yo solo era uno más del equipo de desarrollo, me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Expresé mis quejas, exigí que se cambiara la atribución de la autoría. Y Roger se negó. Peor aún, acudió a la dirección con pruebas de que yo intentaba apropiarme de su propiedad intelectual. Falsificó correos electrónicos, cambió las fechas de los documentos. Marilyn sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que Roger era ambicioso, pero este nivel de manipulación. Podrías haber refutado las acusaciones, observó. En teoría, sí. En la práctica, habría supuesto un conflicto empresarial largo y complicado, con un resultado desconocido. Néstor se encogió de hombros. Para entonces, Roger ya había construido su relato. Para la dirección, era un innovador brillante, y yo solo un colega envidioso que no podía aceptar su éxito. Y te fuiste. Me ofrecieron una opción: marcharme discretamente con una indemnización y un acuerdo de confidencialidad firmado, o iniciar una batalla que probablemente perdería. Y elegiste irte discretamente, remató Marilyn. Néstor asintió. No fue la decisión de la que me sentí más orgulloso, pero fue pragmática. Se quedaron en silencio. Marilyn reflexionó sobre lo que había oído. La historia de Néstor confirmaba sus sospechas, pero las palabras por sí solas no bastaban. ¿Todavía tienes alguna prueba? ¿Documentos, correos electrónicos, notas? Néstor se puso tenso. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Si la empresa se entera de que estoy compartiendo información confidencial. No estoy pidiendo información confidencial sobre la tecnología, aclaró Marilyn. Solo pruebas de tu autoría. Algo que pueda demostrar quién estaba realmente detrás del concepto de la tecnosfera. Néstor estudió su rostro durante un largo instante, como si tratara de comprender sus motivos. ¿Por qué harías eso, Marilyn? Realmente solo por el bien de la justicia. Ya te lo he dicho, en parte es venganza. Le miró directamente a los ojos. Roger me dejó después de 10 años de matrimonio. Me dejó por una joven colega, pero no fue solo eso. Cuando descubrí la verdad sobre la tecnosfera, me di cuenta de que había estado viviendo con un hombre al que no conocía, un hombre capaz de robar el trabajo y arruinar la carrera de otros. ¿Y qué piensas hacer con esta información? Recuperar la verdad, mostrar al mundo quién estaba realmente detrás de la tecnosfera. Es arriesgado, advirtió Néstor. Para ti, entre otros. Estoy dispuesta a correr el riesgo, dijo Marilyn con firmeza. Néstor golpeó con los dedos la mesa, pensativo. No guardé los documentos de la empresa después de marcharme. Eso sería incumplir el acuerdo. Pero tengo notas personales, borradores de conceptos que desarrollé antes de que empezara el proyecto, y unos cuantos correos electrónicos, correspondencia con Roger en la que discutíamos las ideas iniciales. Eso podría ser suficiente, asintió Marilyn, sobre todo si hay fechas anteriores al inicio oficial del proyecto. Las hay, confirmó Néstor. Empecé a trabajar en el concepto meses antes de presentárselo a Roger, y aún tengo las pruebas de ello. ¿Puede facilitarme esos materiales? Néstor dudó. ¿No me causaría problemas legales? No voy a utilizarlos en los tribunales, le aseguró Marilyn. Al menos no todavía. Necesito entender el panorama completo antes de actuar. Suspiró y sacó un pendrive del bolsillo. Aquí hay copias de mis notas personales, borradores fechados, capturas de pantalla de la primera correspondencia con Roger. Nada que revele la naturaleza técnica de la tecnosfera, solo pruebas de mi priorización del concepto. Marilyn cogió el pendrive,
sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Gracias, Néstor. Tendré cuidado con esa información. ¿Qué piensas hacer a continuación?, preguntó, claramente aún cuestionándose su decisión. Estudiar los materiales, respondió Marilyn. Luego, tal vez, reunirme con algunas personas que puedan ayudar a hacer justicia. ¿Con quién, por ejemplo? Con la dirección de Evercast, con periodistas especializados en tecnología, quizá con competidores. Notó la preocupación en sus ojos. No te preocupes, no te pondré en peligro. Todo lo que hago, lo hago por mi cuenta y riesgo. ¿Por qué?, preguntó Néstor de repente. ¿Por qué estás dispuesta a arriesgarte por un hombre al que apenas conoces? Marilyn vaciló. Porque vale la pena hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, y porque durante 10 años viví con un hombre que resultó no ser quien yo creía. Es algo personal. Néstor asintió, aceptando su respuesta. Si necesitas mi ayuda, dentro de lo razonable, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Terminaron la reunión con otra taza de café, hablando de temas más neutros. La vida pueblerina de Néstor, su trabajo actual, las tendencias tecnológicas. Marilyn se sorprendió al descubrir que le gustaba hablar con aquel hombre inteligente y humilde. Empezaba a comprender por qué Roger era capaz de aprovecharse de su confianza con tanta facilidad. De camino a casa, Marilyn contempló un plan de acción. La memoria USB que llevaba en el bolso parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Contenía pruebas que podían destruir la carrera de Roger. En casa, se dirigió directamente al estudio e introdujo el pendrive en el ordenador. Pasó las 3 horas siguientes estudiando el material de Néstor, notas técnicas detalladas, bocetos de la arquitectura del sistema y correspondencia. Las fechas dejaban claro que el concepto de TechSphere había estado en la cabeza de Néstor mucho antes de que lo compartiera con Roger. La correspondencia era especialmente reveladora. Roger, echa un vistazo a mis bocetos de arquitectura. Creo que podría revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con los datos corporativos. Néstor, es increíble. Tenemos que desarrollar esta idea y presentarla a la dirección. Con tu brillantez técnica y mis habilidades de presentación, podemos crear algo excepcional. Roger. La carta estaba fechada 3 meses antes del inicio oficial del proyecto TechSphere en Evercast, y mostraba claramente quién era el verdadero autor del concepto. Marilyn se reclinó en su silla, comprendiendo la información. Las pruebas eran convincentes, pero insuficientes para un proceso judicial. Evercast podía limitarse a señalar el acuerdo de confidencialidad y desestimar los cargos. Se necesitaba un enfoque diferente, algo que consiguiera que Roger y compañía reconocieran voluntariamente la contribución de Néstor sin llevar el asunto a un conflicto legal. Necesitaría aliados, gente que pudiera influir en la situación sin confrontación abierta. Cogió el teléfono y marcó el número de Fiona. Me he reunido con Néstor, dijo cuando su amiga contestó. Él tiene las pruebas. ¿Y qué piensas hacer? Fiona parecía preocupada. Necesito tu ayuda. Marilyn respiró hondo. ¿Conoces a Edward Holt, el redactor jefe de Tech Insider? Sé de él, pero no lo he conocido personalmente, respondió Fiona. ¿Por qué? Podría ser la clave de nuestro plan. Si le proporcionamos la información adecuada, a Tech Insider podría interesarle la historia de cómo uno de los innovadores más famosos de Garland construyó su carrera a partir de las ideas de otros. Arriesgado, advirtió Fiona. Holt es conocido por su integridad, pero también es un verificador exhaustivo de los hechos. No publicará un artículo sin pruebas sólidas. Tengo pruebas, dijo Marilyn con confianza. Pero necesito más. Información sobre el actual proyecto de Roger, la neuroesfera. ¿Cuánto de él se basa en las ideas originales de Néstor? Puedo intentar averiguarlo, aceptó Fiona a regañadientes, pero podría llevar tiempo.
Tenemos tiempo. Marilyn echó un vistazo al calendario. Según Néstor, el lanzamiento de la neuroesfera está previsto para dentro de 3 meses. Antes de eso, tenemos que reunir todas las pruebas y elaborar un plan de acción. ¿Y después? Y entonces le daremos a Roger la oportunidad de hacer lo correcto. Reconocer la contribución de Néstor a la creación de la tecnosfera e incluir su autoría en las patentes de la neuroesfera. ¿Y si se niega? Entonces la historia acabará en Tech Insider. Y no solo allí, Marilyn sintió una fría resolución. Sé cómo funcionan los medios de comunicación. Basta un artículo para desencadenar una avalancha. ¿Estás preparada para algo así? Sería un escándalo, advirtió Fiona. Estoy preparada, respondió Marilyn con firmeza. Roger cree que puede marcharse y empezar una nueva vida, que su pasado se quedará en el pasado. Se equivoca. Después de hablar con Fiona, Marilyn abrió un nuevo documento y empezó a trazar un plan detallado. Estructuró las pruebas, enumeró los posibles aliados y esbozó un calendario de acción. El plan era audaz, pero factible. La clave era proceder metódicamente y no precipitarse. Roger no sospechaba que ella sabía la verdad sobre la tecnosfera. Eso le daba la ventaja de la sorpresa. Terminado el plan, Marilyn volvió a los materiales de Néstor. Entre los documentos técnicos encontró varias notas personales, pensamientos, ideas, frustraciones. En una de ellas, fechada poco después de dejar Evercast, escribió: «He creado algo significativo, pero he perdido el derecho a llamarlo mío. Quizás sea el precio que pago por mi ingenuidad. Pero no me arrepiento del trabajo en sí. TechSphere es algo más que tecnología. Es una nueva forma de interactuar con la información. Y aunque el mundo nunca se entere de mi nombre, sé que empezó en mi cabeza». Marilyn releyó esas líneas varias veces. No había amargura ni sed de venganza en ellas, solo la tristeza de una persona a la que le habían arrebatado un merecido reconocimiento. Ella se merecía algo mejor. Y Roger merecía venganza por sus actos. Marilyn cerró el documento y apagó el ordenador. El plan estaba listo. Ahora empezaba el verdadero trabajo. Reunir más pruebas, encontrar aliados, prepararse para el momento decisivo. Miró la foto de Roger que seguía en la estantería. Mañana la guardaría. Había llegado el momento de avanzar hacia la justicia y tal vez hacia una nueva vida. Pasaron 2 semanas de preparación. Marilyn reunió información poco a poco, construyendo una cadena de pruebas irrefutables. Fiona resultó ser una aliada inestimable. Sus contactos en la comunidad tecnológica de Garland le abrieron puertas que, de otro modo, habrían permanecido cerradas. Edward Holt ha accedido a una reunión, informó Fiona durante su siguiente conversación. Pero advierte que aún no promete la publicación. Necesita pruebas irrefutables. Las tengo, respondió Marilyn con confianza. Pero primero quiero dar a la dirección de Evercast la oportunidad de poner las cosas en su sitio. Concertar una reunión con James Wheatley, director general de Evercast, resultó más difícil. Marilyn tuvo que utilizar todos sus contactos e incluso farolear un poco, insinuando la posibilidad de filtrar información a la prensa. Al final, la secretaria de Wheatley accedió a regañadientes a incluirla en la agenda de su jefe para el próximo miércoles, asignándole 30 minutos, por respeto al cónyuge de uno de los empleados más importantes de la empresa. Ex-cónyuge, corrigió Marilyn, pero no insistió en la formalidad. Era importante conseguir esta reunión. El día X, Marilyn se preparó a conciencia. Eligió un estricto traje de negocios color antracita, se recogió el pelo en un pulcro moño, se llevó un ordenador portátil con una presentación y una carpeta con documentos impresos. Su arma preferida iban a ser los hechos, presentados de forma clara y convincente. La sede de Evercast se encontraba en un moderno edificio de cristal en el centro del distrito comercial de Garland.
Marilyn no había estado allí desde la última velada de empresa a la que había asistido como acompañante de Roger. Esta noche entraba con un propósito muy distinto. El guardia de seguridad de la recepción comprobó su identificación y le expidió un pase temporal. Planta 43, señorita. Despacho del director general. En el ascensor, repitió mentalmente los puntos clave de la conversación. No acusaciones, sino hechos. No amenazas, sino una oferta para resolver el problema discretamente y con el mínimo daño para la reputación de la empresa. La secretaria de Whitley, una mujer de unos 50 años con el pelo inmaculado y una mirada cautelosa, se reunió con ella en la recepción. El señor Whitley la está esperando. Tiene una agenda muy apretada, así que le ruego que cumpla el horario asignado. James Whitley resultó ser exactamente como Marilyn se lo había imaginado a partir de fotografías y entrevistas. Un hombre alto de unos 60 años, pelo canoso y penetrantes ojos azules. Se levantó de la mesa cuando ella entró. S.R.A. Cass, es un placer conocerla, le estrechó la mano, aunque las circunstancias no parecen ser las más agradables. Marilyn, por favor, se sentó en la silla que le ofrecía. Y sí, las circunstancias son realmente difíciles. Usted mencionó en su consulta que quería discutir un asunto de propiedad intelectual relacionado con la tecnosfera. Whitley se sentó enfrente. Tengo que decir que es un poco extraño, dado que su marido... Ex-marido, corrigió Marilyn. Ex-marido es el jefe de este proyecto. ¿Por qué no discutir el asunto con él? Porque el problema es que Roger Cass no es el verdadero creador de la tecnosfera, dijo Marilyn sin rodeos, observando la reacción de Whitley. El director frunció el ceño. Esa es una acusación grave, señora. Marilyn, ¿tiene pruebas? Sí, abrió el portátil. Déjeme mostrarle la presentación. No le llevará más de 15 minutos. Whitley asintió, reclinándose en su silla con una expresión de educado escepticismo. Marilyn inició la presentación. La primera diapositiva mostraba una cronología con fechas clave en el desarrollo de la tecnosfera. El proyecto TechSphere comenzó oficialmente en su empresa el 3 de marzo del año 2022. Roger Cass fue nombrado director del proyecto, con Néstor Quinn como desarrollador principal. ¿Es correcto? Que yo recuerde, sí, respondió Whitley con cautela. Sin embargo, Marilyn pasó a la siguiente diapositiva. El concepto en que se basa la tecnosfera existía mucho antes de esa fecha. Aquí está la correspondencia entre Néstor Quinn y Roger Cass, fechada en noviembre de 2021. Mostró capturas de pantalla de correos electrónicos en los que Néstor compartía sus ideas y Roger respondía con entusiasmo. Whitley se inclinó hacia adelante, escrutando las fechas y el contenido. A continuación, continuó Marilyn, pasando a la siguiente diapositiva, los primeros bocetos de la arquitectura del sistema, realizados por Néstor ya en octubre de 2021. 5 meses antes de que empezara oficialmente el proyecto. Avanzó metódicamente por la presentación, mostrando los documentos que Néstor le había proporcionado. Especificaciones técnicas detalladas, borradores de algoritmos, notas de lluvia de ideas. Todo ello con fechas anteriores al inicio del proyecto en Evercast. Ahora compara esto con la solicitud de patente. Marilyn abrió el documento oficial. Roger Cass figura como inventor principal. Néstor Quinn es solo uno de los miembros del equipo de desarrollo. Una discrepancia significativa con la contribución real, ¿no crees? Whitley mantenía una expresión indiferente, pero sus dedos golpeaban ligeramente la mesa, señal de que la información le había afectado. Supongamos que estos documentos son auténticos, dijo al fin. ¿Qué quieren de Evercast? Restablecer la justicia, respondió Marilyn con sencillez. Reconocimiento de la contribución de Néstor Quinn como creador principal del concepto
TechSphere y una revisión de la autoría en los documentos de la patente. Ese es un tema complicado. Whitley cruzó las manos sobre la mesa. Las patentes ya han sido registradas. Roger Cass ha ganado premios. Su reputación en la industria está ligada a la TechSphere. Un cambio en el statu quo podría tener graves consecuencias para la empresa. ¿Más graves que un escándalo público?, preguntó Marilyn pasando a la parte final de la presentación. Mañana tengo una cita con Edward Holt, de Tech Insider. Preferiría informarle de que Evercast ha reconocido el error y está tomando medidas para corregirlo. Eso sería lo mejor para todas las partes, incluida su empresa. Whitley se enderezó. Eso suena a amenaza, señora Cass. No es una amenaza, objetó Marilyn con calma. Es una oportunidad para elegir el camino correcto. Una historia sobre un gigante tecnológico que corrige una injusticia histórica suena mucho mejor que sacar a la luz un fraude empresarial, ¿no? Whitley guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. ¿Te das cuenta de que la correspondencia y las notas personales aún no prueban definitivamente la autoría de un concepto? Desarrollar una idea hasta convertirla en un producto funcional es un proceso complejo en el que intervienen muchas personas. Por supuesto, asintió Marilyn. Pero preguntemos a los demás miembros del equipo. Muchos de ellos aún trabajan en Evercast. Ellos pueden confirmar quién fue el autor real de los algoritmos clave. Notó que la mirada de Whitley vacilaba. Él sabía que ella tenía razón. Tengo que discutir este asunto con el departamento jurídico, dijo finalmente. Y quizá con el propio Roger. Por supuesto, Marilyn cerró el portátil. Pero yo recomendaría que no alargáramos esto demasiado, sobre todo teniendo en cuenta la próxima presentación de la neuroesfera. ¿Sabes lo de la neuroesfera?, se preguntó Whitley. Sé que es un desarrollo de los conceptos establecidos en la tecnosfera. Los conceptos de Néstor Quinn. Se levantó, recogiendo sus cosas. Sería lamentable que la historia se repitiera. Whitley también se levantó. Me pondré en contacto contigo en los próximos días, Marilyn, pero no te precipites. Estos asuntos se tratan mejor discretamente. Estoy completamente de acuerdo. Le tendió la mano. Espero su discreción, señor Whitley. Al salir del edificio Evercast, Marilyn sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que esperar una reacción, de Whitley o de Roger. La reunión con Edward Holt al día siguiente fue incluso mejor de lo que esperaba. El redactor jefe de Tech Insider resultó ser un periodista astuto con un gran olfato para el sensacionalismo. La historia es estupenda, dijo tras revisar el material que Marilyn le había proporcionado. Si se comprueba, será una bomba para todo el sector tecnológico de Garland. Esa misma tarde sonó una llamada telefónica. El número era desconocido, pero Marilyn reconoció la voz de inmediato. ¿Qué demonios estás haciendo? Roger no perdió el tiempo con saludos. Hola, Roger, respondió ella con calma. Me alegro de que te hayas tomado la molestia de llamar. Whitley me enseñó tu presentación. ¿De dónde has sacado esos documentos? ¿Has entrado en mi ordenador? No, Roger. Solo hablé con el hombre al que le robaste ideas, con Néstor Quinn. La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Tiene gracia, dijo finalmente Roger, pero su voz sonaba insegura. Néstor formaba parte del equipo, nada más. El concepto de la tecnosfera es mío. Los documentos dicen lo contrario, objetó Marilyn. Y creo que muchos de los miembros de tu equipo pueden dar fe de la verdad si les preguntas. ¿Qué pretendes conseguir? Se oyó una nota de desesperación en la voz de Roger. ¿Es una venganza por mi marcha? ¿Quieres arruinar mi carrera? Quiero justicia, Roger, para Néstor. Eso fue hace 3 años. Firmó un acuerdo, obtuvo una indemnización. El caso está cerrado. No, Roger, no está cerrado,
Y nunca estará cerrado hasta que se sepa la verdad, habló Marilyn en voz baja pero firme. Tienes que elegir, hacerlo por las malas o esperar a que la historia salga en la prensa. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en tensas negociaciones. Los abogados de Evercast prepararon un borrador de acuerdo, que Marilyn y Néstor devolvieron repetidamente con enmiendas. Estaba claro que la empresa quería zanjar el asunto con el mínimo daño para su reputación, pero Marilyn se mostraba inflexible en cuestiones clave. Paralelamente, Edward Holt llevó a cabo su propia investigación. He hablado con varios antiguos miembros del equipo, informó a Marilyn durante una de las reuniones. Confirman la versión de Néstor. Uno incluso guardó los primeros prototipos del código con comentarios que indicaban claramente la autoría de Quinn. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Evercast reconocía a Néstor Quinn como autor principal del concepto TechSphere, le compensaba sustancialmente y le invitaba a actuar como consultor principal del proyecto Neurosphere, con el debido reconocimiento de sus contribuciones en patentes. El anuncio público estaba previsto para la conferencia tecnológica anual de la empresa, que se celebraba dentro de 3 días. Era un acontecimiento importante en el que participaban periodistas y analistas de todo el sector. La plataforma perfecta para el desagravio. El día de la conferencia llegó en una clara mañana de abril. Marilyn vestía su mejor traje de negocios, azul oscuro, con una blusa blanca y un mínimo de accesorios. Estricta, pero elegante. No era una asistente oficial al acto, pero Whitley había organizado invitaciones para ella y Néstor. La sala de conferencias del Grand Garland Hotel estaba llena hasta la bandera. La élite tecnológica de la ciudad se había reunido para escuchar los últimos avances de Evercast. El tema principal, por supuesto, era la próxima presentación de la neuroesfera. Marilyn vio a Roger en primera fila. Estaba sentado tenso, con la espalda recta, junto a Heather Bright, que le decía algo en voz baja. Ninguno de los dos reparó en Marilyn, sentada en medio de la sala junto a Néstor. James Whitley abrió la conferencia con un discurso estándar sobre los logros de la empresa y sus planes para el futuro. Luego hizo una pausa y continuó en un tono inesperadamente serio. Antes de pasar a la presentación de nuestro nuevo proyecto, tengo que hacer un anuncio importante. Evercast siempre está orgullosa de sus innovaciones y de las personas que las crean. Hoy vamos a corregir una inexactitud histórica relacionada con uno de nuestros productos de más éxito, TechSphere. Un murmullo recorrió la sala. Marilyn vio cómo los hombros de Roger se tensaban. Hace 3 años presentamos TechSphere, una plataforma revolucionaria que cambió la forma en que los usuarios interactuaban con los datos corporativos. En su momento, el mérito principal de la creación de esta tecnología se atribuyó a Roger Cass. Whitley hizo una pausa. Sin embargo, una reciente investigación interna reveló que el concepto clave y la arquitectura de TechSphere fueron desarrollados por Néstor Quinn, que por aquel entonces formaba parte de nuestro equipo. Los murmullos en la sala se intensificaron. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Marilyn vio cómo Roger palidecía y Heather se enderezaba con tensión. Hoy corregimos ese error, continuó Whitley. Evercast reconoce oficialmente a Néstor Quinn como autor principal del concepto TechSphere. Emitiremos una aclaración apropiada a la documentación de la patente y modificaremos todos los materiales relacionados con esta tecnología. Hizo una pausa y miró al público. Señor Quinn, ¿podría subir al escenario? Néstor, claramente nervioso, se levantó y caminó hacia el podio. Marilyn apretó los puños de emoción. Además, continuó Whitley mientras Néstor se le unía, nos complace anunciar que el señor Quinn regresa a Evercast como asesor principal del proyecto Neuroesfera, que es una evolución de su concepto original. La sala estalló en aplausos. Néstor, sonriendo torpemente, estrechó la mano de Whitley.
Marilyn desvió la mirada hacia Roger. Estaba sentado, congelado, con una expresión de asombro en el rostro. A su lado, Heather se apresuraba a teclear algo en su teléfono, con el rostro pálido por la tensión. Whitley hizo una señal, y Néstor se acercó vacilante al micrófono. «Gracias por la confesión», dijo simplemente. «Siempre he creído que la tecnosfera podría cambiar la forma en que procesamos la información. Me alegro de poder participar ahora en su desarrollo». Después de la conferencia, mientras los asistentes se dividían en grupos para socializar informalmente, Whitley se acercó a Marilyn. «Tengo que admitir que tenías razón», dijo en voz baja. «Nuestra investigación reveló que Heather Bright conocía la verdad sobre la tecnosfera y ayudó a encubrirla. Utilizó la situación para avanzar en su carrera, recibiendo varios ascensos a lo largo de los años». «¿Qué va a pasar con ella?», preguntó Marilyn. «Le hemos pedido que abandone la empresa», respondió Whitley. «Tranquilamente, sin escándalos, pero su futuro en la industria tecnológica de Garland está ahora en gran duda». Marilyn asintió. La justicia no solo se aplicaba a Roger. «¿Qué pasa con Roger?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Se quedará en la empresa, pero será reasignado a otro puesto, no a un puesto directivo». Whitley la miró directamente a los ojos. «Su reputación en el sector está gravemente dañada. Este castigo es mucho más severo que cualquier sanción formal». Marilyn vio a Roger en la esquina más alejada de la sala, solo, rechazado por sus antiguos colegas. A Heather no se la veía por ninguna parte. Probablemente ya había abandonado el acto. «Gracias por tu integridad, Marilyn», dijo Whitley bruscamente. «No mucha gente se atrevería a dar un paso así, sobre todo dadas las circunstancias personales». «Hice lo que creí correcto», respondió ella con sencillez. Néstor se acercó a ellos, rodeado de periodistas y colegas. Era la primera vez que Marilyn lo veía realmente feliz, un hombre que había recibido el reconocimiento que merecía. «Marilyn», le sonrió, «no sé cómo darte las gracias. Sigue creando grandes cosas», le devolvió la sonrisa. «Y esta vez, asegúrate de que todo el mundo sepa de quién son las ideas». Intercambiaron miradas de comprensión. En ese momento, Marilyn sintió que había cumplido su misión. Había restablecido la justicia, mostrado el verdadero rostro de Roger y ayudado a Néstor a recuperar lo que era suyo por derecho. Al salir de la sala de conferencias, lanzó una última mirada a Roger. Sus ojos se cruzaron en la sala. Su mirada era una mezcla de ira, resentimiento y, sorprendentemente, alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso del engaño que había soportado todos estos años. Marilyn le hizo un gesto con la cabeza y salió. El sol de abril le calentó la cara, y el futuro parecía claro y prometedor por primera vez en mucho tiempo. La semana siguiente a la conferencia pasó volando. Marilyn volvió a su trabajo habitual en Novo Farm, pero todo a su alrededor parecía diferente, más brillante, más vivo, más real. Era como si por fin hubiera llegado la primavera tras un largo invierno. En la comunidad tecnológica de Garland no se dejó de hablar del sensacional anuncio de Evercast. Edward Holt publicó un extenso artículo en Tech Insider sobre la creación de TechSphere, detallando las contribuciones de Néstor y el engaño de Roger durante años. Otras publicaciones se hicieron eco de la historia, que pronto se convirtió en noticia destacada en blogs y podcasts del sector. «Has provocado un auténtico terremoto», dijo Fiona cuando se reunieron para cenar en un pequeño restaurante italiano. «Todo el mundo tecnológico de Garland está alborotado. Roger está prácticamente aislado. Nadie quiere que le asocien con un hombre que construyó su carrera robando propiedad intelectual». Marilyn sorbía vino de su copa. No pretendía destruirle, solo hacerle justicia. Y resultó ser ambas cosas, se encogió de hombros Fiona.
¿Te has enterado de que Heather Bright ya se ha ido de la ciudad? Se dice que ha aceptado un trabajo en una pequeña empresa de la costa oeste. Nuevo nombre, nuevo comienzo. ¿Y Roger? Marilyn no quería admitir que seguía las noticias sobre su ex marido. Sigue en Evercast, pero en un puesto normal de desarrollador, sin equipo, sin acceso a proyectos clave. De hecho, es un exiliado honorable hasta que expire su contrato. Marilyn asintió. No sintió ningún regodeo ni triunfo, solo una tranquila satisfacción de que se había hecho justicia. Roger había tenido lo que se merecía, ni más ni menos. ¿Y Néstor? Preguntó, cambiando de tema. Oh, está muy bien, sonrió Fiona. Whitley no solo lo ha reincorporado a la empresa, sino que lo ha nombrado director técnico del proyecto Neuroesfera. De hecho, ahora ocupa un puesto más alto que el que jamás tuvo Roger. Me alegro por él, dijo Marilyn con sinceridad. Se lo merece. Por cierto, ha estado preguntando por ti, comentó Fiona como de pasada, observando atentamente la reacción de su amiga. ¿Néstor? Marilyn se sintió ligeramente avergonzada. ¿Qué preguntó exactamente? Sobre tus planes, cómo te va. Te está muy agradecido, ¿sabes? Solo hice lo que creí correcto. Y cambió su vida. Fiona se inclinó más cerca. Y, francamente, está claro que le interesa algo más que expresar su gratitud. Marilyn sacudió la cabeza. Es demasiado pronto. Acabo de salir de un matrimonio de 10 años que terminó en traición. Necesito tiempo. Razonable, convino Fiona. ¿Y qué piensas hacer con ese tiempo? Marilyn se lo pensó un momento. En las últimas semanas había estado tan concentrada en conseguir justicia para Néstor que apenas había pensado en su futuro. Sabes, todavía tengo un viaje a las Maldivas, dijo con una leve sonrisa. Pagado, reservado. Sería una pena perder $17,000. ¿Vas a ir? ¿Sola? Se preguntó Fiona. ¿Por qué no? Nunca he estado en las Maldivas. 2 semanas de sol, mar y relax. Una oportunidad para pensar qué hacer a continuación. Me gusta la idea. Fiona levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Chocaron las copas. Marilyn se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía verdadera emoción al pensar en el futuro. No ansiedad, ni miedo a lo desconocido, sino entusiasmo, como un niño antes de abrir un regalo de Navidad. El fin de semana se dedicó a preparar el viaje. Sacó la maleta, revisó la ropa de verano, compró crema solar y libros para leer. El domingo pasó por la agencia de viajes para confirmar la reserva. Ya pensábamos que iba a cancelar el viaje, señora Cass, le dijo el asesor, comprobando los detalles de la reserva. Señorita, corrigió Marilyn. Y no voy a cancelar. Solo cambio el nombre del segundo viajero. O mejor dicho, quitarlo. Me voy sola. ¿Sola a las Maldivas? El consejero pareció sorprendido. Esa es un destino romántico. Nada te impide romantizar tu relación contigo misma, sonrió Marilyn. Tras tramitar los cambios necesarios, salió de la agencia con los papeles al día y una sensación de tranquilidad. El lunes siguiente estaría de camino al paraíso terrenal. De vuelta a casa, Marilyn decidió pasar por el supermercado. Al pasar por la sección de vinos, se fijó en una figura familiar. Roger estaba de pie frente a un estante de whisky, estudiando las etiquetas pensativo. Tenía aspecto envejecido, ojeras, hombros caídos, traje arrugado. Un hombre que había perdido el equilibrio. Su primer instinto fue darse la vuelta y marcharse sin que nadie se diera cuenta, pero Marilyn se dominó. No tenía miedo de Roger y no iba a evitarlo. «Hola, Roger», dijo en voz baja, acercándose. Él se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos brillaron de sorpresa, luego de rabia y después de cansancio. «Marilyn», su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «No esperaba verte aquí. Es el único supermercado importante del barrio.
Se encogió de hombros. ¿Cómo estás? La pregunta sonó extraña, demasiado informal para su situación. Pero, ¿qué otra cosa podía preguntarle a un ex marido al que acababa de destruir profesionalmente? ¿Cómo estoy? Sonrió amargamente. ¿Me lo preguntas en serio? Mi carrera está arruinada, mi reputación destruida. Heather me dejó en cuanto las acciones de Evercast cayeron en picado. ¿Cómo crees que me va? Tú mismo creaste esta situación, Roger, le recordó Marilyn con calma, cuando decidió apropiarse de las ideas de los demás, cuando decidiste dejar a tu mujer por una amante. Eso fue venganza, ¿no? Aferró la botella de whisky de tal forma que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por dejarme? En parte, admitió Marilyn con sinceridad, pero sobre todo por restablecer la justicia. Néstor merecía ser reconocido. Justicia, resopló Roger. ¿Sabes que sin mí sus ideas nunca se habrían hecho realidad? Habría seguido siendo un teórico, un soñador sin salida práctica. Yo hice realidad la tecnosfera. Tal vez, convino Marilyn, pero podría haberlo hecho honestamente. Reconocer su contribución, trabajar juntos, compartir el éxito. En lugar de eso, elegiste el engaño. Roger la miró durante un largo instante y luego suspiró como si se desinflara. Lo hecho, hecho está. Ahora pago por mis errores. ¿Y seguirás trabajando en Evercast? Preguntó Marilyn. Por ahora, sí. A prueba, de hecho, puso la botella en el cesto. Y después, no lo sé. Puede que tenga que cambiar de industria o de ciudad. Marilyn asintió. No sentía lástima, pero tampoco se regodeaba. Solo comprendía que toda elección tenía consecuencias. Por cierto, dijo Roger de repente, ¿qué hiciste con el viaje a las Maldivas? ¿Lo cancelaste? No, sonrió ella. Voy a ir, el próximo lunes. ¿Sola? Parecía genuinamente sorprendido. Sola. Roger sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensaba. Sí, lo fui, respondió Marilyn con sencillez. Adiós, Roger. Se dio la vuelta y siguió caminando, sintiendo la mirada de él a su espalda. Aquel encuentro había puesto fin a su relación. No había amargura ni arrepentimiento, solo una tranquila aceptación de que algunos capítulos de la vida debían cerrarse para abrir otros nuevos. En casa, Marilyn consultó su correo electrónico y encontró un mensaje de Néstor. Le daba las gracias por todo lo que había hecho y le preguntaba si podía invitarla a cenar para celebrar su nuevo destino y mostrarle su agradecimiento. Se quedó mirando la pantalla largo rato, meditando la respuesta. Néstor era un hombre inteligente, amable e interesante. En otras circunstancias, podría haberse planteado una relación más estrecha, pero ahora necesitaba espacio y tiempo para sí misma. Querido Néstor, escribió, me alegro mucho de tu nombramiento y de que se haya hecho justicia. Desgraciadamente, no puedo aceptar tu invitación por el momento. El lunes salgo para las Maldivas durante 15 días. Quizá cuando vuelva podamos reunirnos y hablar de sus nuevos proyectos. Atentamente, Marilyn. Formal, pero cordial. Dejando la puerta entreabierta, pero sin abrirla de par en par. Un equilibrio perfecto. Los últimos días antes de la partida transcurrieron en un agradable ajetreo. Marilyn cerró todos los proyectos de trabajo, dio instrucciones a Lucas para el tiempo que estaría fuera, hizo la maleta. La noche anterior a su partida, paseó por la casa, dándose cuenta de repente de que muchas cosas le recordaban a Roger y a su vida juntos. Cuando vuelva, haré algunas reformas, decidió. Nuevo color para las paredes, nuevos muebles, una nueva vida. El lunes amaneció soleado y despejado. El tiempo perfecto para el comienzo de un viaje. El taxi al aeropuerto llegó puntual y la facturación se realizó sin problemas. Marilyn facturó su equipaje y se dirigió a la sala de espera. Con una hora para embarcar,
decidió tomar un café en una pequeña cafetería con vistas a la pista. Tomó una mesa junto a la ventana y observó cómo despegaban y aterrizaban los aviones que llevaban a la gente a distintas partes del mundo, a nuevas aventuras y experiencias. Disculpe, ¿está libre esta mesa? Una voz masculina con un ligero acento interrumpió sus cavilaciones. Marilyn levantó la vista. Delante de ella había un hombre alto, de unos 40 años, con un agradable rostro abierto y unos atentos ojos marrones. Le señaló la silla de enfrente. Sí, claro, asintió ella, apartando el bolso. Gracias. Se sentó y le puso sobre la mesa una taza de café y un croissant. Los aeropuertos en hora punta son un verdadero calvario. ¿Vas a volar a algún sitio o has quedado con alguien? Preguntó Marilyn amablemente. Volando, a Maine, y de allí a una de las islas turísticas. ¿Las Maldivas? Se preguntó. Yo también vuelo allí. ¿El vuelo de las 10:30? Exacto, sonrió él, y su rostro se transformó de inmediato, volviéndose aún más atractivo. ¡Qué casualidad! Me llamo Alex Rainer. Marilyn Cass le tendió la mano. Su apretón de manos fue cálido y confiado. Encantado de conocerte, Marilyn. ¿Vuelas a las Maldivas por trabajo o de vacaciones? Definitivamente de vacaciones, sonrió. 2 semanas en un bungalow sobre el agua, sin reuniones, sin llamadas, sin plazos. Suena maravilloso, asintió Alex con aprobación. ¿Qué resort? Blue Lagoon. ¿En serio? Parecía realmente sorprendido. Yo también me alojo allí. Otra coincidencia. Marilyn sintió una ligera emoción. Realmente sorprendente. ¿Has estado allí antes? No, primera vez en las Maldivas. Alex dio un sorbo a su espresso. ¿Y tú? Primera vez también, removió su capuchino. Siempre había querido ir, pero nunca salía bien. ¿Y ahora has decidido ir sola? No había juicio en su voz, solo una leve curiosidad. Sí, Marilyn decidió no entrar en detalles. A veces hay que hacer cosas solo para uno mismo. Totalmente de acuerdo, asintió él. Yo también viajo sola. Terminé un gran proyecto y decidí recompensarme con unas vacaciones de ensueño. ¿A qué te dedicas?, preguntó Marilyn, dándose cuenta de repente de que le estaba gustando hablar con un desconocido. Soy arquitecto. Estoy especializado en proyectos sostenibles. Acabo de terminar un complejo de plantas solares en Arizona. Suena impresionante, dice Marilyn con sinceridad. Yo trabajo en marketing, dirijo un departamento en una empresa farmacéutica. Menos romántico, pero también interesante. Continuaron su conversación, descubriendo cada vez más intereses comunes, desde el amor por la literatura clásica hasta la pasión por la cocina italiana. El tiempo pasa volando y pronto se anuncia el embarque para su vuelo. Creo que deberíamos irnos. Alex terminó su espresso. ¿Cuál es tu asiento? Marilyn miró la tarjeta de embarque. El 12A, junto a la ventanilla. Y yo tengo el 12C, junto al pasillo, sonrió. ¿Otra coincidencia? ¿O el destino? No creo en el destino, respondió Marilyn poniéndose en pie. Pero en las buenas coincidencias, ¿por qué no? Se dirigieron juntos hacia la puerta. Marilyn sintió una ligera emoción, no solo por el viaje que tenían por delante, sino también por el inesperado encuentro. No estaba buscando una nueva relación, pero la vida parecía tener planes. El avión se alejó de la pista, llevándola hacia las azules aguas del Océano Índico y, tal vez, hacia un nuevo capítulo de su vida. Mirando por el ojo de buey al Garland que se alejaba, Marilyn sintió una extraña paz. Había hecho lo que tenía que hacer, había hecho justicia, había defendido a un hombre al que le habían robado el reconocimiento que merecía y se había liberado de un matrimonio que había dejado de proporcionarle felicidad. Ahora comenzaba una nueva etapa, y eligiera el camino que eligiera, sería su propia elección, basada en sus deseos y valores. Maldivas,
dijo en voz baja, mirando las nubes por la ventana. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Cómo dice? Alex, sentado a su lado, se apartó de su libro. No es nada, sonrió Marilyn. Solo creo que a veces la vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, incluso si el camino resulta ser completamente diferente al que habíamos planeado. Asintió pensativo. Un enfoque filosófico de los viajes. Me gusta. Entonces tendremos muchos temas de los que hablar de camino a Isla Paraíso. Marilyn sacó un libro de su bolso, pero no tenía prisa por abrirlo. El largo vuelo prometía ser interesante, como todo lo que le esperaba.